Bienvenidos una vez más a compartir las palabras que el Señor tiene para con nosotros a través de la carta a Tito, el capítulo 1, los versículos 10 al 16. Porque aún hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancias honestas lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Amantísimo Dios, trae a nuestra mente, mediante tu Espíritu Santo, la interpretación correcta, la enseñanza correcta basada en este texto. Por Cristo Jesús. Amén. Esta mañana leímos la parte del capítulo 1, los versículos 5 al 9, donde Pablo recomienda cómo se deben nombrar a los ancianos y a los obispos y las características y el modo de vida que ellos deben tener. Y luego retomo el versículo 9, dice: está hablando del obispo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contraéis. Y luego dice quiénes son. Hay muchos contumaces, dice Pablo, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. El contexto parecido al de hoy no es pura casualidad. La iglesia siempre ha tenido que enfrentar habladores, personas que se inmiscuyen en los ministerios de la iglesia, se hacen pastores, se hacen profetas, se hacen apóstoles, se hacen ministros, se hacen hasta obispos, pero no son llamados por el Señor. Y estos son los que corrompen la doctrina, banalizan la doctrina y enseñan, obvio, doctrinas falsas. Dice: a los cuales es preciso tapar la boca. Pablo es contundente y le dice a Tito: tápales la boca. Y para taparle la boca, primero hay que tener la guía del Espíritu Santo, haber estudiado y hablar. Algo que preocupa mucho hoy es que hoy se acepta todo bajo la premisa falsa de que desde que sea del Señor, todo es del Señor, entonces aceptémoslo. No, si los primeros cristianos hubieran hecho eso, ¿qué clase de doctrina nos hubiera llegado hoy? Si los primeros cristianos, cuando escucharon algunas corrientes decir que Jesucristo no era Dios o que no era hombre y se callan la boca, ¿qué nos iban a enseñar hoy entonces? El Señor usa de los hombres y de la misma boca humana para aclarar las cosas que el ser humano confunde. Entonces no nos esquivemos a prestarle la boca al Señor, que es de Él, porque no la dio, para que la use, para también tapar la boca de los ociosos, de los glotones, como dice, los contumaces, de los habladores de vanidades que hay hoy. Personalmente no comparto cuando dicen: no, eso no critique, eso no diga. No, a la luz de la Biblia hay que tapar la boca a los que tienen que taparse la boca, porque si no nos convertimos en cómplices de las falsas doctrinas, y las falsas doctrinas no son de Dios. Y luego Pablo dice que uno de ellos, su propio profeta, habló de los cretenses en ciertos términos, mentirosos, bestias, glotones, y es verdad. Ese falso profeta dijo lo que eran ellos. Dijo: ahora tú repréndelos. Dice: ese testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Repréndelos duramente. Pablo le está diciendo a Tito: usted me los reprende con autoridad, duramente. Hay que trancar duramente a las personas que enseñan las falsas doctrinas. Pero si no estamos preparados, si no conocemos ni la nuestra, ¿cómo vamos a defender la sana doctrina? Si a todo le decimos que sí, porque ese es el problema de hoy. Hay hermanos que salen de un culto en esta iglesia y se van para el otro y dicen: eso es lo mismo. No, no es lo mismo, no se dejen engañar. Donde enseñan que los sacramentos no son sino símbolos y recordatorios, que va a ser lo mismo al significado que le da y a la importancia que le dan las Sagradas Escrituras Dios mismo a los sacramentos. No es lo mismo. Un ejemplo: la Santa Cena
no siempre es dada en las comunidades cristianas como sacramento, sino como símbolo o como recordatorio, y lo dan cometiendo un grave error, con jugo de uva y pan sin levadura, y pan leudado, y en la Santa Cena es sacramento y se da con pan sin levadura. Un ejemplo de los tantos que podemos cometer, de los errores que podemos cometer cuando decimos yo salgo de esta iglesia y me voy para la otra, ya me dan la cena, dicen. Y dice, eso es lo mismo. No, hermanos, tengamos don de discernimiento, por Dios. No cometamos eso, porque ustedes saben que la Santa Cena es tan delicada que Pablo dice que si la tomamos sin discernir, en vez de comer salvación, comemos perdición y juicio. Dice, no atienda a las fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad, que se apartan de Cristo. ¿Qué es apartarse de Cristo? Apartarse de Cristo es enseñar otras cosas diferentes a que la salvación la ejecutó en la cruz y Él es nuestro Salvador. Apartarse de Cristo es decirle a la gente, mire, usted se salva por lo que usted hace y por lo que usted no hace, y por lo que usted come y por lo que usted no come. Esas son las fábulas judaicas. Si usted come esto se condena, si usted no hace esto se condena. Eso es apartar, porque entonces el sacrificio de Cristo, ¿dónde quedó? ¿Para qué fue? O apartarse de Cristo es enseñar a la gente que usted tiene que cumplir la ley para ser salvo. ¿Dónde quedó entonces la obra de Cristo? ¿La anulamos? Si la ley no anula la promesa, dice el mismo apóstol Pablo. Por eso San Pablo dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, que hasta su mente y conciencia están corrompidas. Hermanos, tenemos que andar con cuidado, porque hoy no todo lo que brilla es oro, y no todo donde hay un aviso cristiano hay predicación cristiana. Nosotros sabemos que para que una predicación sea cristiana tiene que haber palabra y sacramento. No es difícil entender eso. Donde se predique el texto bíblico, donde se predique la palabra de Dios, o sea, a Cristo, y se den los sacramentos que son Cristo mismo. Ambos son sacramentos, la palabra predicada es sacramento y la Santa Cena también. Eso es predicar a Cristo. Tan difícil que es entender eso. Y dicen, no, en otro lado también me predican a Cristo. Lo mencionan, le dan la Santa Cena, y el cuerpo y la sangre de Cristo, que es la presencia real, se la dan como sacramento o se la dan como símbolo. No hay que confundir. Lo que las Escrituras enseñan es que es el cuerpo, es un sacramento. El término sacramento significa que Dios se reveló a nosotros, se hizo visible. Entonces, no confundamos, hermanos, porque por confundirnos podemos ir para el infierno por eso. Ahora dirán, no, pero entonces los otros se equivocan. Pues sí, si nosotros, ¿qué culpa que las Escrituras enseñen lo que nos enseñan y los otros no lo hagan? Hermanitos, tenemos que tener don de discernimiento. Yo les invito a que, aprovechando este tiempo también, porque los días son malos, escudriñemos las Escrituras, preguntemos. No preguntamos, no leemos las Escrituras. Si al menos escuchamos lo que se comparte, escuchemos, aprendamos, fortalezcamos nuestra fe, fortalezcamos la fe. Dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, depravados en cuanto a toda buena obra. O sea, dicen que predican a Cristo, a Dios, que predican a Cristo, y lo niegan, porque ellos predican es la ley, el vestirse, el no vestirse, el comer, el no comer. Eso eran las fábulas judaicas, la circuncisión. Ellos le decían a los cristianos, usted tiene que circuncidarse si no me salvo. Hoy, ¿qué dicen? Usted tiene que cumplir la ley o si no me salvo. Esos son los circuncisos, esos son los circuncisos de hoy, los judaizantes de hoy. Porque no hay entendimiento en ellos de cuál es el papel de la ley y el evangelio. La hermenéutica del evangelio no está en su hermenéutica bíblica. Hermenéutica significa el don de la interpretación, el método de la interpretación. Ellos confunden ley con evangelio, para todos ellos es lo mismo. Cogen un versículo y dicen, aquí este versículo se aplica así y así. Entonces, no, las Sagradas Escrituras hay que saberlas interpretar, y se interpretan a sí mismas. Un principio de la reforma luterana es la Escritura no necesita que se interprete afuera, se interpreta a sí misma, lo que hay es que saberla manejar. Lo que pregunta aquí, la misma Escritura la responde en otra parte. Lo que hay que saber buscar, escudriñar, no quedarnos con versículos aislados y sacados de su contexto y aplicados de una manera irresponsable. No, aprendamos a ser responsables, hermanos, porque si somos responsables, la mayor manera de alabar a Dios, decía Martín Lutero, es predicar honestamente, escudriñar su palabra. Es la mayor gloria y el mayor culto que le damos al Señor. De nada nos sirve hacer cultos muy, como se dice, emotivos y no tener palabra. ¿Para qué sirve? Me pregunto yo. Entonces, hermanitos, pongámonos
como dicen, pilas con eso, a escudriñar las Sagradas Escrituras. Amado Dios, ayúdanos a ser diligentes para predicar las Escrituras, para compartir las Sagradas Escrituras. Diligentes, no negligentes. Guíanos en tus caminos y guárdanos. Gracias, Padre, por tu misericordia. No permitas, Señor, que seamos irresponsables al enseñar tu palabra, porque tendremos que responder ante tu trono si somos irresponsables, si no le dedicamos el tiempo, si no investigamos, si no pedimos la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra en nuestro trabajo, obra si leemos, obra si investigamos. Él no nos da nada mágicamente porque no alcahuetea la pereza de nadie. Ayúdanos, Señor, a ser responsables. Tu Espíritu Santo está presto para guiarnos, si nos esforzamos a investigar a la luz de Él las Sagradas Escrituras. En Cristo Jesús pedimos que nos guardes, nos perdones nuestros pecados y tenga misericordia de nosotros, y gracias por el día de vida que nos has dado. Amén.